Hola, buen día, hermano, hermana, familia de la fe. Te compartimos en este tiempo, tercer domingo después de Pascua, la reflexión, en este caso sobre el Evangelio de Juan, ya al final casi del Evangelio, en el capítulo 21, los versículos del 1 al 14. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberías y sucedió de esta manera. Entonces el Evangelio cuenta, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le contestaron, nosotros también, vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció a la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron que no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos la red no se rompía. Jesús les dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos entonces se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esto fue la tercera vez que Jesús aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Y que el Señor bendiga esta palabra suya. Y si bien algunos conocerán este texto, no deja de ser sorprendente, ¿sí? Porque este es nuestro tiempo, este es el tiempo que nos toca vivir y es importante aprovechar las señales que nos va dando Dios en el camino. La historia de la Pascua siguió y sigue avanzando desde este momento hasta el día de hoy. Y siempre vamos a volver a descubrir como retazos en donde el resucitado aparece una y otra vez en la vida de los discípulos, en la vida de otros testigos a lo largo de la historia. Una historia en la cual es bueno que nos vamos incluyendo, ¿sí? Porque somos testigos o al menos pretendemos ser testigos de este hecho inigualable. El dato que podemos y debemos asumir como propio en este caso, a manera de ejemplo y paradigma, es la sucesión de eventos y significativos que se dan a la orilla del mar, al borde mismo de esa historia que ya, sin ningún titubeo, declara la resurrección de Jesús. Me quedaba pensando en esos 6 primeros versículos que están ahí, en esto que acabamos de leer, y que no deja de ser interesante el planteo de Pedro a los compañeros de ruta. Yo voy a pescar. Planteo que el resto acompaña. Una vez más, él asume la tarea cotidiana, lo que sabe hacer y sobre lo cual sostiene su vida, más allá de lo que había pasado terrible con la muerte de Jesús, más allá del dolor de la pérdida, la vida continuaba y se hacía necesario salir. Nada pasa, nada resulta aquella noche como ellos querían. El resucitado en la playa, al regreso de ellos, los sorprende con su pregunta y su oferta de volver a salir y probar un nuevo lugar. Esta obediencia con su necesidad a cuesta tiene el beneficio casi instantáneo de una pesca abundante y desbordante. Si bien no hay reconocimiento explícito hasta ese momento de quién es el que da la orden, no deja de llamar la atención esta obediencia de ellos a la palabra de Jesús. De hecho, no nos puede dejar de llamar la atención en nuestra propia vida y experiencia cotidiana cuando desde la necesidad soy capaz de pasar a la obediencia. Cuando desde la disciplina misma del trabajo y lo cotidiano, uno puede ser guiado por la obediencia en la fe. Eso es importante mantenerlo. El ritmo de la iglesia
ese ritmo cotidiano, debe poder recordar este primer elemento en su propio quehacer cotidiano. No son las tareas necesarias, lo que diríamos disciplinas, en tanto iglesia, con éxitos y fracasos, las que determinan la consecución de las acciones por venir. Menos aún el voluntarismo de sus integrantes pueden o deben acotar lo que hay que hacer nuevamente. Uf, ya lo intentamos tantas veces, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? ¿Para qué vamos a volver a tirar la red si estuvimos toda la noche intentándolo? El foco de atención del cuerpo de Cristo no están las acciones que ellos acometen, sino justamente en esta capacidad siempre renovada de ser obediente a los lugares de pesca señalados. Y esto es importante mantenerlo como comunidad de fe, ¿sí? Repito, no son nuestras necesidades las que marcan el rumbo en la tarea de la iglesia, sino nuestra obediencia al Señor de la pesca, la que encuentra buen puerto para satisfacer la necesidad del reino, que inevitablemente serán las mismas que su pueblo leal al Evangelio. Ahora, lo otro interesante, los versículos 7 al 11, en donde ahí se genera la pesca y pescan como locos, donde antes habían estado tan cerca, evidentemente ya sea porque el discípulo amado tenía una muy buena vista o bien lo intuye en el gesto, es este gesto multiplicador de frutos lo que genera el reconocimiento del Señor. Aquello que se intuía o presentía como los caminantes de Maús, ¿se acuerdan? Es corroborado en la comunidad de testigos como presencia real y efectiva de Cristo en medio de ellos. La obediencia en Cristo no genera necesariamente un disipar de las dudas hacia lo que tenemos por delante. La fe no necesariamente te disipa dudas en tu obediencia. De hecho, siempre nos resulta un terreno incierto saber cuántos van a venir a tal o cual actividad que programemos como comunidad de fe, o si va a llover o va a pasar otra cosa. Siempre estamos llenos de incertidumbre. Pero somos obedientes, hacemos tareas en donde entendemos que el Evangelio tiene que mostrarse. Entonces, yo creo que hay una intuición clara que más allá de los resultados, Jesús mismo es el que está en la playa ahí preparando el desayuno. Y parafraseando al salmista, nuestras decepciones peores, aún las terribles, se convierten en alegría y nuestra desazón en esperanza, porque es el Señor el que nos espera ahí en la orilla, después de haber trabajado obedientemente. Y después el final donde ellos comparten esos últimos tres versículos, donde Jesús les comparte el pan y el pescado y los invita a que ellos pongan más pescado de lo que habían traído. Y tal como nos sucede cada domingo que compartimos la mesa del Señor, los elementos preparados y ofrecidos se vuelven como un anticipo del banquete del reino. La recurrencia de este dato no es algo menor o para dejar de tener en cuenta, ya que en definitiva es la esperanza de ese reino por venir lo que sostiene a la Iglesia de Cristo desde hace siglos. Por ende, las experiencias con el resucitado van construyendo y marcando anticipos felices y esperanzados de lo que vendrá, de lo que será un gozo sin fin. Por esto mismo, si bien nuestras actividades pueden ser correctas o bien enfocadas, nuestros edificios bien cuidados y mantenidos, no es la iglesia una finalidad en sí misma, sino que ese mientras tanto llega al reino prometido, por ende el cuerpo de Cristo debe poder dar señales claras que anticipen esa llegada, la llegada del reino. Gestos concretos donde la obediencia al resucitado se convierta en oración compartida, acciones solidarias, y celebraciones gozosas del pueblo de Dios. Entonces creo que es importante no perder nuestro tiempo devanándonos los sesos en preguntas a las cuales quizás no encontremos nunca respuesta. Creo que es importante el hacer, pero antes que el hacer, la obediencia. Esa obediencia en fe que tenemos de hacer más allá de los resultados que especulamos. Hacemos porque tenemos obediencia en ese Señor que siempre, cada día, nos va a esperar con un banquete preparado, con lo que pudimos tener a mano, poco mucho, más lo que Él milagrosamente ya tiene. Que así sea para nuestra vida. Que tengas clara certeza de que el Jesús de la vida resucitada te espera con un banquete cada día. Amén.